Bueno, muy buenos días. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes estos espacios académicos. Comenzaría mi disertación con una posición un poco apocalíptica de un texto bien interesante de Morín que se llama Cambiemos de vía. Me voy a atrever a leer una cosa bastante importante que dice aquí, que dice: ha aparecido un virus minúsculo en una lejanísima ciudad de China, para muchos de nosotros imperceptible, pero eso ha provocado un cataclismo mundial. Ha paralizado la vida económica y social de 177 países y ha generado una catástrofe sanitaria cuyo balance nacional y mundial es tan sombrío como alarmante. Espero terminar mi disertación con una postura un poco más integrada que apocalíptica. Y esa es la idea. Bueno, nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando del grupo de la doctora Lizama y el magíster Gabriel Valencia. Traemos esta ponencia que también fue un trabajo escrito que entregamos, que la idea fundamental es reflexionar sobre el rescate de los derechos humanos, la participación del Estado colombiano en el momento de pandemia a partir de la aparición del COVID-19. Esto también ha afectado, obviamente, la esfera del espacio del acto médico, o sea, la esfera de la relación del médico con el paciente. Antes de empezar a disertar un poco y hablar sobre los derechos humanos y sobre el Estado y sobre la responsabilidad de este, me gustaría hablar unas cosas muy puntuales sobre el COVID. De hecho, estamos viendo aquí que estamos unidos nuevamente desde una postura multidisciplinaria para poder abordar esta problemática que nos aqueja. Porque la primera revelación innegable que hemos tenido sobre lo que estamos pasando es que aquello que nunca parecía separado, que siempre nos parecía separado por el paradigma de la modernidad, ¿verdad?, se ha vuelto inseparable. O sea, que ahora es inseparable la esfera económica de la pública, de la social, de la médica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del COVID, primero debemos tomar en consideración cosas muy puntuales, como que es una infección causada por un virus que aparece en el 2019, que la crisis fue aumentando debido a la complejidad del contagio y que es un virus relativamente nuevo para los espacios de conocimiento desde el punto de vista científico. No teníamos respuesta. Esto ha generado pues un colapso en la salud a nivel mundial. Lo segundo es que fue clasificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando hablamos de pandemia, la Organización Mundial de la Salud habla específicamente de casos de propagación de enfermedades no controladas. Obviamente, si esto sucede, una pandemia puede congestionar, puede poner en crisis a un sistema de salud completo, como sucedió en el 2014. En el 2014, con el brote de ébola, nosotros sabemos que en África Occidental, específicamente los países más afectados fueron Sierra Leona, Liberia y Guinea. Pero, ¿por qué hablaba de la complementariedad y de la unión? Pues porque en el 2019, ¿verdad?, en la República Democrática del Congo, se dio la peor epidemia de sarampión del mundo, según lo que yo encontré aquí, y mató 6,000 personas, estando nosotros en otro país, pues sin saber eso. Otra cosa puntual que quiero apuntar es que la propagación del virus ha cambiado su epicentro. Comienza por China, pasa a Europa, luego a Estados Unidos y finalmente en Latinoamérica. Otra es que la población joven no está exento de contraer esta enfermedad. Otra muy conocida por ustedes, que las personas de tercera edad con enfermedades subyacentes han sido las más vulnerables, sobre todo las personas mayores de 65 años. En cuanto al género, puedo apuntar que según algunos estudios está más presente mayor proporción en los hombres que en las mujeres.
En este caso busqué algún tipo de información para ver por qué, porque realmente yo soy socióloga, no soy médico. Y algunos estudios señalaban que quizás el sistema inmunológico femenino estaba más protegido por el hecho de que es estimulado por el estrógeno que las mujeres tienen. Otra explicación era que los hombres son más afectados por el tipo de vida que tienen, por la bronquitis y la hipertensión. Y se me ocurrió pensar en una causa desde el punto de vista social y lo busqué y hablamos que la participación laboral del hombre en América Latina es mucho más alta que la participación de la mujer. ¿Pero qué es una crisis? ¿Qué será una crisis? Una crisis es una situación social inestable. Una crisis implica un cambio abrupto. Una crisis es que se rompa la regulación, la próxima diapositiva. Una crisis que se rompa la regulación del sistema, que no se pueda mantener la estabilidad. Se habla mucho, sociólogos, por ejemplo, Morin es un sociólogo francés que habla de la crisis de la modernidad y que estamos en los dolores del parto de una nueva era, porque estamos entrando con algunos matices diferentes dependiendo del país a la posmodernidad. Y creo que la aparición del COVID ha acelerado un poco más esto. Entonces, esta crisis ha afectado la estabilidad y ha tocado algunos sectores en particular que yo quisiera tocar brevemente. Por ejemplo, el sector de la salud. Tenemos 3.886.287 personas muertas en América. En el mundo. Tenemos 1.840.554 personas muertas en América. En relación a los infectados a nivel mundial, tenemos 180.800.000 personas infectadas. En Colombia tenemos 4.060.000 personas infectadas. En Colombia tenemos, por decir algo, 102.600 fallecidos. Otro elemento que ha tocado es las relaciones interpersonales. Han explicado ampliamente en exposiciones del día de ayer cómo ha surgido o aumentado, porque ya estaba, la depresión, la ansiedad, el suicidio, entre otros, producto del confinamiento social. Somos seres gregarios por naturaleza, somos seres sociales, no sabemos estar aislados, ¿ya? Una de las grandes digamos, flaquezas de la modernidad es que nos construyeron toda una ideología o todo un imaginario colectivo que nos hablaba de tú tienes el poder, tú eres el límite, el poder está dentro de ti, toda esta literatura. Y es falso, somos seres gregarios por naturaleza, necesitamos del otro. Lo que nosotros en sociología o en la parte de las ciencias sociales llamamos la otredad. Yo soy con el otro, yo soy docente porque tengo alumnos, soy madre porque tengo hijos y los hijos son hijos porque tienen madres y padres. Eso es la otredad. Entonces, estas relaciones interpersonales y esta otredad que se afectó mucho en la época de la modernidad y que se está afectando ahorita por el confinamiento han generado dificultades en las relaciones interpersonales. En relación a la de la economía, a la parte del empleo, podríamos decir que la Organización Internacional del Trabajo señala que hay 41 millones de desempleados. Estos 41 millones de desempleados, una parte estaba antes de la aparición de la pandemia y está en el siguiente orden: Chile, Brasil, México y Colombia. ¿Ok? Esto significa que a los 26 millones de desempleados que había a nivel mundial, se sumaron 15 millones más de personas desempleadas. Imagínense ustedes el impacto de esto en la familia. Imagínense ustedes el impacto de esto, ¿verdad?, a nivel social y a nivel económico. Entonces, la emergencia sanitaria ha sumado 15 millones más de desempleo. También se ha afectado la relación médico-paciente en cuanto a los deberes y los derechos. ¿Hasta dónde son los deberes del médico? ¿Hasta dónde son sus derechos? Para nadie es un secreto que los oficios más expuestos al contacto y a la muerte son los enfermos, el personal médico de salud, el personal que labora en hospitales, el personal que labora en clínicas y en otros espacios prestadores de servicios de salud. Se han afectado obviamente los derechos humanos y por último el papel del Estado. El sistema entonces ha entrado como un tipo de colapso a partir de la aparición de esta pandemia y vamos a pasar a la relación médico-paciente y aquí me voy a centrar en la parte de la historia occidental. No voy a hablar de la historia oriental.
En este caso nosotros tomamos un autor que se llama Pedro Laín Entralgo, que habla sobre que el mayor avance que sucedió en el siglo XVI fue la aparición de la medicina como una técnica. Y en términos muy amplios, la relación médico-paciente ha tenido una evolución histórica con diferentes matices y características propias del siglo, de este momento, del siglo VI hasta la actualidad. Entonces voy a tocar rápidamente, porque me quiero detener un poquito más en lo otro, que desde el Paleolítico hasta la Grecia clásica, los puntos cardinales de la evolución han sido: uno, primero se dio como una ayuda espontánea. La ayuda espontánea era una actitud ambivalente, digamos, ante el enfermo de ayudarlo o no. La persona no era médico, lo ayudo o no lo ayudo. Eso dependía según la persona. Estoy hablando en la antigüedad. Luego aparece la curación mágica, es decir, que la característica es que se creía que las personas que curaban a otros tenían algunos poderes especiales, algunos recursos, en base a algunos rituales mágicos por parte del que ejercía la medicina en ese momento. Finalmente, en estas tres partes que estamos hablando de la Grecia, ¿verdad? De la Grecia clásica, aparece el tratamiento empírico. ¿Por qué aparece el tratamiento empírico? Porque empieza a aparecer dos elementos muy importantes que cambiaron a la humanidad. Uno, se empieza a utilizar con fehaciencia el saber racional. Empezamos a razonar, dejamos de creer en lo místico, dejamos de creer en la parte de lo mágico, en los rituales, y empezamos a utilizar el conocimiento racional y empezamos a utilizar la observación rigurosa. Eso lo vemos mucho cuando estudiamos la parte del desarrollo del método científico, que lo vemos en algunas disciplinas. Esta práctica, es decir, el tratamiento empírico, que consistía en prácticas curativas derivadas muchas veces del azar y que pasaron a ser prácticas curativas que eran que es como la parte histórica de las prácticas, muchas de las prácticas curativas que tenemos ahorita, muchas veces fueron útiles, otras veces obviamente no fueron útiles, pero muchas veces fueron útiles. Lo que sí es cierto es que esta práctica es el pilar de lo que conocemos ahorita como la medicina hipocrática. Y empieza a utilizarse entonces, vuelvo a repetir, el saber racional y la observación rigurosa. Luego pasamos al modelo clásico vertical, que tiene que ver con el concepto de mandato y obediencia. El paciente obedece al médico a inicios del siglo XX, y posteriormente en la actualidad hablamos de un modelo más horizontalizado, de un modelo de una cooperación cuasi diádica de ayuda. El modelo está orientado a alcanzar los hábitos, a construir hábitos psicosomáticos en las personas, a construir la salud en la persona. Por eso se habla mucho de lo preventivo antes de lo curativo. O sea, lo curativo es importante, obviamente, sobre todo en este momento, pero que es importante la salud de manera preventiva. Existen entonces 5 momentos importantísimos. Gabriel, la otra lámina. Momentos clave en la relación médico-paciente. El momento cognoscitivo, el momento afectivo, el momento operativo, el momento ético y el momento histórico-social. No es que uno empiece primero y otro empiece después, solo que lo separé en términos metodológicos, lo separamos en términos metodológicos para poderlo entender. Es el método que usamos. Cuando hablamos del modelo cognoscitivo, estamos hablando de que se integran las operaciones cuyo fin es el conocimiento de la enfermedad, es decir, es el diagnóstico nosológico y el conocimiento del enfermo sobre lo que padece. Es decir, el enfermo él va a decir lo que padece, lo que siente, sería la posibilidad del diagnóstico clínico, y el conocimiento del curso de la enfermedad, que sería sus consecuencias y sería el pronóstico. En el momento afectivo, comprende una relación afectiva de emociones y sentimientos entre la relación clínica que se da el médico-paciente. Somos seres humanos cargados de emociones y sentimientos. Y en una relación médico-paciente se desarrolla una cierta relación de empatía, o puede ser que no se desarrolle, pero aquella persona que va para allá, aquel paciente que va para allá, va
en esa relación que se va a construir, por lo menos en el momento en que se está haciendo la relación clínica. El momento operativo va a corresponder a la conducta y a los procedimientos que va a aplicar el médico en la detención del paciente. El momento ético y implica la sujeción del médico a la norma que regula la conducta del médico en el marco de esa relación clínica. Y el momento histórico-social, que aquí está el clic del asunto, consideramos nosotros, comprende los aspectos sociales del médico, comprende los aspectos sociales del paciente, comprende los aspectos sociales de la enfermedad, como es en el momento actual, que no la hemos controlado, y comprende los aspectos sociales de esa propia relación. Entonces, digamos que la relación médico-paciente, la próxima, cuando hablamos sobre la ética médica, se fundamenta en compromiso responsable, leal y auténtico, y que este acto médico pasa a tener un carácter jurídico porque ambas personas, tanto el médico como paciente, son sujetos de derecho ya ante el Estado y se establece una relación entre ellos. Debemos rescatar entonces algunos artículos. No me pude extender mucho por razón del tiempo, no sé cuánto me queda, pero vamos a tocar un momentico el artículo 3. El médico brindará los servicios a toda persona que lo necesite, velando por la conservación y continuación de la especie humana, la protección de la salud pública y del genoma humano. Sin embargo, aparecen dos parágrafos, el 1 y el 2. El 1 dice, ojo, en la relación médico-paciente, los profesionales de la medicina deben contar con el tiempo y los recursos suficientes suministrados y facilitados por el prestador de servicio. Repito, los profesionales de la medicina deben contar, para cumplir ese artículo, con el tiempo y los recursos suficientes suministrados y facilitados por el prestador de servicio. Y esto es una debilidad y no se cumple a cabalidad, como ustedes lo saben en el momento actual. En el parágrafo 3 dice, para no comprometer la integralidad del paciente, las instituciones de salud, llámense públicas o privadas, hago referencia a los hospitales, a las clínicas, a las IPS, deben garantizar las condiciones de los servicios habilitados, evitar la atención simultánea, y así lo expresa textualmente, de varios pacientes por un solo médico. A veces los médicos supongo que no darán abasto. No vivo eso desde cerca porque no estoy cerca con ellos, pero debe ser una cosa desbordante. Y esto tampoco se cumple. Y en el artículo 7, en el literal J, creo, manifiesta que la contagiedad, la cronicidad o la incurabilidad de la enfermedad del paciente no es motivo de no atención en caso de que se exponga la vida, no es motivo de no atención. El médico, entre otras palabras, debe atender al paciente, pues en este momento es una emergencia mundial. Pero ¿cómo el médico entonces se protege a sí mismo? ¿Cómo el médico entonces, si no tiene todos aquellos elementos que atentan contra los derechos humanos, que ellos mismos señalan, y que atentan contra la misma vida del paciente, puede prestar ese servicio médico? En relación al paciente, dice que hay un principio de autonomía del paciente en el artículo 14. El paciente tiene la libertad de deliberar, decidir, actuar sobre su propio estado de salud. Las decisiones son personales siempre y cuando no desfavorezcan la continuidad de la especie humana. Pero en muchos casos se han visto que personas que están contaminadas con el COVID deciden irse de la clínica o no tienen la posibilidad de estar, por lo que estamos hablando sobre los derechos humanos, pues y se van, o no lo dicen y contaminan a muchas otras personas que están a su alrededor. El derecho a la salud, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, señaló en abril 9 del 2020 que en relación al COVID declaraba lo siguiente: el derecho a la salud. Toda acción del Estado se restringe al ejercicio de los derechos humanos. Toda acción que el Estado ejerza, palabras más, palabras menos, ¿verdad?, que restrinja los derechos humanos, debe ser limitada temporalmente, estrictamente necesaria y proporcionalmente igual a los derechos interamericanos, el derecho a la vida y a la salud. 2. Por la naturaleza de la pandemia, este también es fundamental, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado, en especial a los más vulnerables. Y cuando hablamos de los más vulnerables, estamos hablando
de los niños, de los ancianos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidades, del grupo de LGTBI que muchas veces tienen enfermedades como el SIDA. ¿Ok? Y estos derechos deben ser cubiertos de manera prioritaria. Surge la imperiosa necesidad, sería el último, de la austeridad para el Estado y la reorientación de los recursos económicos y humanos para paliar la crisis que actualmente afecta a los países. Entonces, los derechos humanos y el Estado, de cualquier forma el Estado, este Estado, que se supone que es un Estado social y de derecho, vuelvo a repetir, de derecho, debe garantizar justicia, libertad, salud, reconociendo al otro desde la diferencia, desde la divergencia, en la construcción de consensos que generen beneficios para todos. Puntualizo algunas cosas, derechos humanos y Estado. Puntualizo algunas cosas. 1. La participación del Estado colombiano es fundamental para garantizar la actividad médica con la mayor cantidad de recursos económicos y humanos posible. Esto es una exigencia de justicia social. 2. Surge la imperiosa necesidad de que el Estado colombiano reoriente recursos que permitan paliar la crisis generada por el COVID-19. 3. El derecho a la salud debe ser cubierto de manera prioritaria, sobre todo a los grupos más vulnerables que ya nombramos. 4. El acto médico distribuye y redistribuye salud. Es un acto de derecho y de justicia que debe traducirse en bienestar y mejor calidad de vida futuro. 5. Desde un enfoque legal, el Estado colombiano debe reconocer al ser humano como centro de las políticas y acciones que desde los diferentes sectores estatales e instituciones se formulen. Y debe desarrollar para el mejoramiento de la calidad de vida estas políticas durante el confinamiento y después de es decir, la pospandemia. Debemos entender, con esto quiero finalizar, que ante la realidad actual, el Estado colombiano, que ante la realidad actual y todos los estados, en este caso me estoy señalando el colombiano porque hicimos el trabajo sobre el Estado como garante de los derechos colectivos de los ciudadanos, ¿verdad? Y entre esos derechos colectivos está el derecho a la salud, debe destinar, ¿verdad? Tomar conciencia, implementar acciones y debe mejorar los procesos de inclusión, orientando sus acciones, es la otra diapositiva, orientando sus acciones a desarrollar estrategias de salud. Debe orientar a recursos humanos y financieros para una mejor y adecuada relación médico-paciente como dinámica propia de los derechos humanos. En definitiva, asumir que la protección y garantía de los derechos humanos son una obligación prioritaria del espacio en este momento es fundamental y él debe garantizar la salud sin diferencias económicas ni exclusión social de ningún tipo. Como les dije, yo quería terminar con algo más agradable y dejar un poco el apocalipsis y quiero terminar con una parte final aquí que rescaté del texto que dice: el post-coronavirus es tan inquietante como la propia crisis. Podría ser apocalíptico, pero también esperanzador. Compartimos la idea de que el mundo de mañana ya no será el mismo. Obvio que no. La crisis sanitaria y la crisis que vivimos tocó lo económico, lo político y lo social, pero sobre todo nos disolvió y nos tocó desde lo humano. ¿Sabremos sacar las lecciones de esta pandemia? Pregunto. ¿Sabremos entender y compartir que todos somos seres humanos ligados en un destino y en un momento histórico social? Hemos entrado a un nuevo paradigma. Estamos nuevamente, como lo repetí, en los dolores del parto de un nuevo paradigma. Un paradigma que está lleno de incertidumbre. Ojalá este paradigma se traduzca en generación de políticas sociales inclusivas para los más desfavorecidos. Ojalá este nuevo paradigma nos enseñe a proteger el planeta, pero sobre todo ojalá que este nuevo paradigma nos enseñe a ser más humanos y a humanizar la sociedad. Hasta allí mi disertación y muchísimas gracias por su atención y la oportunidad.